Buenas noches, iglesia. Bueno, ya hace bastante tiempo no tenía el privilegio de estar compartiendo la palabra de Dios. Y pues, como es costumbre, siempre antes de iniciar con el estudio de la palabra de Dios, antes de iniciar y compartir y aprender más de Dios, vamos a hacer una pequeña oración para que sea Dios hablando a través del que va a llevar su palabra y que sea solamente hablando su palabra. Padre Celestial, te damos gracias, Dios, en la noche de hoy, por eso, Padre, porque nos tienes aquí reunidos, por eso, Padre. Por eso, Dios, por eso, Padre, sé tú guardándonos, cuidándonos, protegiéndonos todo el tiempo, Padre Celestial. Por eso, Padre, por eso, Dios, permite de que el mensaje de la noche de hoy no solamente se quede en el oír, por eso, Padre, sino que se vea reflejado en nuestras vidas, por eso, Padre. Por eso, Dios, por eso, Padre, te lo pido, Dios Santo. Dame sabiduría, Dios, conocimiento e inteligencia, Padre, para que no sea hablando con palabras humanas, no sea hablando, Dios, con mi conocimiento, sino que seas tú hablando a través mío, por eso, Padre. Te lo pido, por eso, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Dios, fortalece nuestro espíritu, Padre, y aumenta nuestra fe, Dios. Amén y amén. Bueno, para iniciar este estudio que vamos a ver en la noche de hoy, vamos a dirigirnos al libro de Santiago. Santiago, capítulo 1, versículo del 21 al 25. Dice de la siguiente manera. Del 21 al 25. Por eso dejen de hacer lo malo, pues ya hay mucha maldad en el mundo. Hacer lo malo es como andar vestido con ropa sucia. Más bien, reciban con humildad el mensaje que Dios les ha dado. Ese mensaje tiene poder para salvarlos. Obedezcan el mensaje de Dios. Si lo escuchan, pero no lo obedecen, se engañan a ustedes mismos y les pasará lo mismo que a quien se mira en un espejo. Tan pronto como se va, se olvida de cómo era. Por el contrario, si ustedes ponen a toda su atención en la palabra de Dios y la obedecen siempre, serán felices en todo lo que hagan, porque la palabra de Dios es perfecta y los libera del pecado. Bueno, iniciamos este estudio con Santiago capítulo 1, versículo del 21 al 25, y vamos a comenzar del versículo 21 y 22. Versículo 21 nos muestra, dice, por eso dejen de hacer lo malo, pues ya hay mucha maldad en el mundo. Hacer lo malo es como andar vestido con ropa sucia. Más bien reciban con humildad el mensaje que Dios les ha dado. Ese mensaje tiene poder para salvarlos. Versículo 21. Lo que nos está mostrando aquí el libro de Santiago es que nosotros, pues sencillamente, debemos que obedecer la palabra de Dios, en pocas palabras. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Y nos está poniendo a nosotros un ejemplo, mostrándonos de que el que hace lo malo, pues es como si estuviera andando con ropa sucia, ¿cierto? Como si estuviera andando de pronto sin bañarse. ¿Cómo es una persona de pronto que dura una semana sin bañarse y con la misma ropa? Aunque pase por los lugares más hermosos del mundo, aunque pase por un centro comercial lujoso, esa persona, ¿cómo va a ser? Va a oler a feo y no va a ser bien vista, ¿cierto? Sencillamente así es la persona que viene a la iglesia, escucha la palabra de Dios, pero su vida en el mundo es totalmente igual a la del mundo. Es como una persona que está en el mundo oliendo a feo todo el tiempo. Porque aunque se hagan unos pequeños retoques los jueves, los domingos, su vida sigue siendo totalmente igual. Por eso, en la noche de hoy, la predicación la he titulado Si obedeces, te irá bien. Si obedeces, te irá bien.
Y toda la Escritura nos maneja este mismo contexto. Porque si nosotros obedecemos a Dios, pues tenemos todas las promesas de Dios. Pero si también nosotros llegamos a desobedecer a Dios, pues también tenemos todas las correcciones y castigos de Dios. Por eso inicia este pasaje diciendo, por eso dejen de hacer lo malo. Inicia con una exhortación al pueblo, haciéndoles ver de que deben dejar de andar como los del mundo. Este mensaje no es para las personas que están afuera, no es para las personas que no creen, sino que es para las personas que están aquí, en la iglesia, las que están dentro de la congregación. Porque las personas que están en el mundo, pues van a seguir oliendo a feo. Van a seguir oliendo a feo todo el tiempo. En cambio, que las personas que están en la iglesia no deben ser así. Deben mostrar un cambio, deben mostrar de que se ha cambiado sus vestiduras, de que está limpio. Y debe ser esa diferencia entre la peste que hay en el mundo. Por eso, dejen de hacer lo malo, pues ya hay mucha maldad en el mundo. Ya hay mucha maldad en el mundo. Por eso nosotros como creyentes, como hijos de Dios, debemos nosotros demostrar que pues verdaderamente conocemos la palabra de Dios. Algo interesante, no sé si algún día, en alguna ocasión ustedes se lo han preguntado, es cuántos sermones, cuántas predicaciones nosotros en todo el transcurso de nuestra vida hemos escuchado. ¿Cuántas prédicas, sea en presencia, sea predicaciones por internet? ¿Cuántas prédicas nosotros hemos escuchado? Y ahora bien, ¿cuántas de esas predicaciones hemos puesto en práctica en nuestras vidas? Nosotros hemos escuchado muchas predicaciones y muchas veces hemos escuchado predicaciones para faltas propias de nosotros, porque nos falta de pronto fe, porque nos falta saber orar, porque nos falta saber comportarnos, porque nos falta disciplinarnos, porque nos faltan muchas cosas, porque nos falta paciencia, porque nos falta tolerancia. Y hemos escuchado predicaciones acerca de esto, pero muchas veces nosotros escuchamos estas predicaciones y andamos como si las ignoráramos, porque sencillamente se va. Y es ahí donde la predicación entra en una parte fundamental en la vida de cada una de las personas. ¿Por qué? Porque sencillamente la salvación viene por fe, ¿cierto? Y la fe viene ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios. Ya hay mucha maldad en el mundo. Hacer lo malo es como andar vestidos con ropa sucia. Más bien reciban con humildad el mensaje que Dios les ha dado. Más bien reciban con humildad el mensaje que Dios les ha dado. Este recibir con humildad la palabra de Dios es que nosotros debemos que venir a la iglesia, a la congregación, dispuestos a escuchar la palabra de Dios todo el tiempo. Muchas veces se llega a la congregación con el corazón cerrado, con el corazón necio, diciendo, yo para qué voy si ya sé que me van a echar cantaleta a mí en la predicación. Yo para qué voy si ya sé que en la prédica me la van a echar a mí. Y llega con una actitud aquí a la iglesia, con saber de que ya la prédica va a ser para esa persona, entonces sabe que no la quiere escuchar y no la quiere retener. Porque piensa que esa predicación es solamente acusándola, solamente señalándola, solamente es para esa persona y no se quiere ver más allá. Y como llega con esa sensación de que todo es para ella, entonces no va a escuchar palabra de Dios. Porque no va a recibir la palabra con humildad. No es una persona humilde, más bien es una persona orgullosa que se encierra en sí misma, que solamente quiere escuchar bonitas palabras para que se enorgullezca más.
Pero hay que tener en cuenta que aquí en la congregación no se viene a hablar palabras bonitas, a endulzar el oído al creyente, sino al contrario, a humillarlo. Porque el único que se debe enaltecer en la congregación es Dios, es la palabra de Dios. Como bien lo decía en el libro de Isaías que leíamos en la oración, veíamos que Dios está por encima de todo. Y los seres humanos somos como un grano de arena. Aquí en el templo no se viene a enaltecer a ninguno de ustedes. Yo no voy a exaltar a ninguno de ustedes ni por lo que hacen, ni por lo que han dado para la iglesia, ni por lo que han traído en la congregación, ni por sus buenas obras, ni por sus buenas actitudes, ni por sus buenas compañías, ni por sus estudios. Por nada de eso se viene a enaltecer. Al contrario, se viene a mostrar y a reflejar de que eso que usted está haciendo, pues sencillamente, si no lo hace para Dios, lo va a llevar más a la condenación. Aquí en el templo, en la iglesia, se viene a aprender palabra de Dios, dispuestos, humillándonos a nosotros mismos. Porque lo primero que tenemos que saber, al escuchar una predicación, al venir al templo a escuchar palabra de Dios, es que se va a humillar al pecador. Y entre esa humillación al pecador, pues entra también el expositor. Porque la predicación primeramente se hace para uno mismo. No es que porque el predicador, el pastor, esté dando la palabra de Dios, entonces no, él es más santo que los demás y está por encima de todos, entonces a él no le va a afectar. Claro que afecta. Y aún más afecta a uno, porque uno es el que está enseñando. Es el que está compartiendo esa palabra. Por eso bien dice aquí el libro de Santiago, más bien reciban con humildad el mensaje que Dios les ha dado. ¿Cuántas de esas predicaciones que hemos escuchado en toda nuestra vida la hemos recibido con humildad? ¿Y cuántas de esas predicaciones la hemos recibido con un corazón necio, con no querer escuchar palabra de Dios? Porque se sabe que hay un problema, entonces ya uno sabe, esa predicación fija va a ser para mí. Yo le caigo mal a ese pastor, entonces me la va a echar toda a mí. Y muchas veces, por estar con esa actitud, porque la persona piensa que todo es contra ella, no escucha palabra de Dios y no abre su corazón humildemente para escuchar este mensaje de la palabra de Dios. Y algo interesante es que este mensaje, bien termina diciendo, ese mensaje tiene poder para salvarlos. O sea que esta palabra de Dios no es algo así insignificante, no es algo así porque sí, sino que esta palabra de Dios tiene el poder para convertirlo, para restaurarlo, para hacerlo ver en qué está mal, para hacerle ver su error y que sea Dios cambiando su manera de vivir. Ese es el poder que tiene la palabra de Dios. Versículo 22. Obedezcan el mensaje de Dios si lo escuchan, pero no lo obedecen, se engañan a ustedes mismos y les pasará lo mismo a quien se mira en un espejo. Tan pronto como se va, se olvida de cómo era. Vean este ejemplo tan interesante que nos pone acá el libro de Santiago. Estas personas son como aquellos que se miran en un espejo y tan pronto como se va, se olvida de cómo era. Y aquí la palabra resaltar es se olvida. Se olvida. Se olvida. Porque muchas veces nosotros estamos aquí en el templo, estamos tomando apuntes, estamos prestando atención supuestamente, pero tan pronto como se sale del templo, se olvida de la palabra de Dios, se olvida del mensaje y dentro del templo está alardando diciendo, uy, sí, ese mensaje, sí, este me tocó, este me llegó al corazón, sí, es que eso era lo que yo buscaba que me explicaban, pero tan pronto sale,
se olvida. Se olvida la palabra de Dios. Y muchas veces las personas que están en la congregación, que están aquí sentados, ni siquiera están prestando atención a la predicación. Hay personas acá como en la congregación que toman apuntes. Hay personas que llevan sus apuntes, están escribiendo lo más importante, están escribiendo lo que les toca, yo creo, lo que les es importante para ellos. Pero de todo eso que han escrito, ¿qué han puesto en práctica en su vida? De todo eso que han escrito en esos cuadernos, ¿qué han puesto en práctica para sí mismos? Es más, ¿de qué se acuerdan de esos cuadernos? Nosotros no solamente nos tenemos que quedar con escuchar la palabra, de pronto con escribir el mensaje, lo que más nos importe, sino como bien decía al inicio, con demostrarlo en nuestra manera de vivir. Obedezcan el mensaje de Dios. Obedezcan el mensaje de Dios. Porque si no lo obedecen, tan pronto lo escuchan, se olvidan. Y esto es lo que pasaba todo el tiempo con el pueblo. Tan pronto escuchaban el mensaje de la palabra de Dios, pasaba un momento y lo olvidaban. Se olvidaban de este gran mensaje de la palabra de Dios. Y vamos a ver unos ejemplos. Vamos a ir a Éxodo, capítulo 13, versículo 3. Éxodo 13:3, sí. Dice mi versión. Entonces Moisés les dijo a los israelitas: nunca olviden este día. Con su gran poder nuestro Dios nos ha sacado de Egipto, donde éramos esclavos. De ahora en adelante ninguno de ustedes deberá comer en ese día pan con levadura. ¿Cuál es este mensaje que le está dando aquí a Moisés al pueblo de Israel? Nunca olviden este día, ¿cierto? Nunca olviden esta gran hazaña, esta gran labor que hizo Dios en sacarlos del pueblo de Egipto, de liberarlos del pueblo de Egipto. Nunca lo olviden. Pero apenas llegó el pueblo al desierto y comenzó a andar en el desierto, ¿qué pasaba? Se olvidaban de esta gran labor y comenzaban a decir: bueno, estábamos mejor allá en Egipto porque por lo menos teníamos comida que estando aquí. Bueno, Señor, tenemos hambre. ¿Qué hacía Dios? Les enviaba maná. Tenemos sed, les daba agua. Es que hace mucho calor, ponía una nube cubriéndolo. Es que tenemos frío de noche, daba una columna de fuego. Pero aún así el pueblo de Dios todo el tiempo, apenas pasaban las cosas, se olvidaban. Deuteronomio 6:12. Dice: pero no olviden que fue Dios quien los sacó de Egipto y los libró de la esclavitud. E inmediatamente dirijámonos a Deuteronomio 8:2, que dice: no se olviden jamás de lo que han vivido desde que salieron de Egipto hasta llegar a este lugar. Durante estos 40 años Dios los ha hecho sufrir para saber si ustedes son sinceros y desean obedecerlo. Y desean obedecerlo. En estos tres pasajes que acabamos de leer, ¿qué encontramos en común de esto? Todo el tiempo lo manda ¿a qué? A que se acuerden. Todo el tiempo lo manda a que recuerden ese día. Todo el tiempo lo manda a que no se olviden de lo que Dios ha hecho por ellos. Es la palabra central de que manda acá. No se olviden
no se olviden, recuerden todo el tiempo. Pero ¿qué nos está diciendo Santiago? Se olvida. Son tan tercos que se olvida esto. Se olvida todo lo que Dios ha hecho por su pueblo. Esto se olvida. Y el ejemplo claro que nos da acá, un ejemplo que nos pone aquí Santiago, es como esa persona que se para frente al espejo y apenas sale, se olvida. Si uno se para frente al espejo, se puede mirar, puede ver lo que está frente al espejo, pero si sale de su casa y ya 10 minutos, no se va a acordar de qué fue lo que vio. Y así como pasa con esas personas, pues sencillamente pasa con las personas que escuchan la palabra de Dios y se olvidan de ella. Y se olvidan de ella. El pueblo de Israel, Dios todo el tiempo los estuvo cuidando, los estuvo protegiendo. Cuando salieron del pueblo de Egipto, los estuvo sustentando todo el tiempo. Le dijeron: Dios, ¿pero qué vamos a vestir? Les dijo: tranquilo, que sus vestidos no se van a dañar. Y todo el tiempo estuvo allí con ellos. Y llama a Moisés para hablar con él. Y en un momento en que vuelve otra vez a bajar, ¿qué pasaba con el pueblo? Se había olvidado de Dios. Se habían olvidado de ese Dios todopoderoso que les daba sombra de día, sustento, les daba calor de noche. Apenas se descuida un momento, el pueblo se olvida. El pueblo se olvida. Y es ahí donde entra la labor de cada uno personalmente de seguir instruyéndose en la palabra de Dios. Porque si solamente deja la instrucción para los días en que se viene al púlpito, créame que sale de acá y ya 2 días después se olvida. Aunque lo esté viendo, aunque de pronto lo vea después, aunque vuelva otra vez a verlo, ya se le había olvidado que se había dicho. Y el hecho no es este. El hecho tampoco es que nosotros nos aprendamos todo de memoria y lo recordemos todo de memoria. Lo principal de esto es que verdaderamente este mensaje de la palabra de Dios se demuestre en la vida de la persona, en el estilo de vida de la persona, en la manera de vivir de la persona. Porque si no se demuestra en la manera de vivir, pues sencillamente no le sirve de nada saberse toda la Biblia, no le va a servir de nada saberse todo el Salmo 119, porque no lo está reflejando con su manera de vivir y está siendo como aquella persona que anda con el vestido sucio en medio del pueblo, dejando ese aroma, dejando ese rastro, diciendo: mírenme, yo todavía soy de ustedes, yo todavía soy del mundo y quiero permanecer aquí. Es ahí donde nosotros entramos a examinarnos en nosotros mismos y saber qué está pasando en nuestras vidas. Saber nosotros qué estamos haciendo en nuestras vidas. Porque si no estamos demostrando un cambio en nuestro estilo de vida, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de hablar, de pensar, de actuar, pues sencillamente de nada nos está sirviendo venir al templo a escuchar palabra de Dios. Por eso dicen: obedezcan la palabra de Dios y no se olviden de ella. Todo el tiempo en la Escritura hay más palabras de Dios diciendo: no se olviden de lo que yo les digo.
No se olviden de estas palabras, no se olviden de este mensaje, no se olviden de este evangelio. No se olviden de esto que les estoy diciendo. Pero aún así, aunque el pueblo, aunque el predicador, aunque la escritura lo reitere varias veces, el pueblo se olvida. ¿Por qué? ¿Por qué estará pasando esto en el pueblo? ¿Por qué será que el pueblo está olvidando la palabra de Dios? ¿Por qué será que el pueblo apenas sale, ya no se acuerda de qué fue lo que se compartió? Pues porque sencillamente el pueblo de Dios no está obedeciendo su palabra. Porque si la obedeciera, como menciona su palabra, la escudriñaría, oraría, leería su palabra, vendría al templo a escuchar palabra de Dios, compartiría ese mensaje de la palabra de Dios y mostraría en su vida la palabra de Dios. Pero como no hay ninguno de estos, el pueblo se olvida. Nosotros nos aprendemos miles de cosas. Nosotros nos memorizamos miles de cosas. Y a la fecha, ¿cuántas cosas usted no se sabe? ¿Cuántas cosas usted no se ha aprendido? Nosotros en un día leemos más de 19,000 palabras. Vemos con nuestros ojos y leemos mentalmente y leemos en voz alta más de 19,000 palabras. Y si no usamos esta lectura en palabra de Dios, pues entonces no está sirviendo de nada. Y todo lo que nosotros hemos memorizado lo aprendemos en cosas del mundo y no en palabra de Dios. Y muchas veces queremos aprendernos algo y lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos y lo volvemos a repetir hasta que se nos queda. Y un ejemplo claro de pronto de esto es cuando nos queremos aprender un número de celular. Cuando nos queremos aprender un número de celular o el propio número de cédula, uno lo repite y lo vuelve a repetir y lo sigue repitiendo hasta que se lo aprende. Hasta que dice, mire, es tal, listo. Entonces, si así como se hace para cosas del mundo, ¿por qué no se hace lo mismo? Pues con la palabra de Dios. Que si queremos aprendernos un versículo de la palabra de Dios, pues lo que tenemos que hacer, pues repetirlo y repetirlo y repetirlo hasta que se nos quede. Y luego que lo hemos memorizado, y luego que lo hemos leído, pues sencillamente comenzar a demostrarlo en nuestra manera de vivir. Porque a mí nada me sirve estarle diciendo acá Efesios 5:29. ¿Qué dice? 4:29, perdón. Muy bien, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Pero si yo con mi manera de vivir no lo demuestro, entonces, ¿de qué me sirve? ¿De qué me estaría sirviendo eso? ¿De qué me estaría sirviendo ese versículo memorizado? Lo tenemos en nuestra mente, pero no en nuestro corazón. Y con corazón no me refiero a esa masa muscular que Dios nos ha dejado que bombea sangre, sino que con corazón me refiero al alma. No lo hemos grabado en nosotros. De nada nos va a servir. Porque dirían, no, pero esta persona viene y me dice algo, pero con su estilo de vida me está demostrando otra cosa totalmente diferente. Esta persona dice ser cristiana, pero sale del templo y su vida es como una persona del mundo normal. Y es ahí, pues, donde el mensaje de la palabra de Dios se olvida.
Vayamos a Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo del 12 al 13. Dice: pero Dios les hizo entender que lo que ellos anunciaban no era para ellos mismos, sino para ustedes. Ese es el mensaje que les dieron a ustedes, quienes le comunicaron la buena noticia, y lo hicieron con el poder del Espíritu Santo que fue enviado del cielo. Esto es algo que los ángeles mismos hubieran querido ver. Por eso, estén atentos y piensen bien lo que van a hacer, para que siempre hagan lo correcto y confíen plenamente en que Dios los tratará bien cuando regrese Jesucristo. En que Dios los tratará bien cuando llegue Jesucristo. Esta palabra de Dios no es para quien la predica, no es solamente para quien la está compartiendo, sino que es para todo aquel que la escuche. Porque bien dice la misma palabra de Dios que ella nunca regresa vacía, que ella va y hace la obra en la persona en la cual, pues, por el motivo por el cual Dios la envió. Ya sea para edificación, para salvación, o ya sea para condenación. Porque ha de ser peor el castigo para aquella persona que tiene conocimiento de Dios y no obedece a Dios. Porque tiene un conocimiento, pero no lo ha puesto en práctica. Tiene un conocimiento, pero se quedó en eso, en solamente tenerlo. Y he conocido en la vida muchas personas que saben mucha teoría. En cosas de mi carrera saben mucha teoría. Y saben bien la teoría y la pueden manejar bien la teoría, pero a la hora de poner esa teoría en práctica, ahí se quedan. A la hora de ellos sacar esta teoría y ponerla en práctica, no la pueden hacer. No lo pueden lograr. ¿Por qué? Porque nunca lo han hecho. Solamente se ha quedado en la teoría. Y cuando intentan medio ponerlo a prueba, se van a estrellar porque saben que no es tan fácil como la teoría que tienen. Una cosa es escuchar la palabra de Dios y otra muy distinta es poner en obra esta palabra de Dios. Porque no va a ser fácil. Claro, la teoría es bonita. La teoría no es tan dura. La teoría es fácil. Solamente decirle obedezcan palabra de Dios. Solamente decirle crean a Dios. Solamente decirle no olviden palabra de Dios. Eso es fácil. Pero la práctica. Pónganlo en práctica. Y se van a dar cuenta de que se van a estrellar porque no va a ser tan fácil como eso. Es como aquella persona que se sabe muy bien que 1 más 1 es 2, pero a la hora de ponerlo en práctica, de mostrarlo en un papel, no sabe cómo hacerlo. Porque si sabe que 1 más 1 es 2, pero no sabe ni siquiera escribir el número 1, ¿cómo lo va a lograr? Se pueden saber, y las personas se pueden saber muy bien esta palabra de Dios. Pueden conocer hartos versículos, pueden tener memorizados muchos versículos, pero se quedan en eso, en esa teoría, en tener el conocimiento. Pero en su vida, en su manera de vivir, no hay absolutamente nada. Porque no lo han intentado hacer. Y para poner en práctica algo, no es solamente lo intenté una vez, no me resultó y ya, no. En poner en práctica algo es intentarlo y volverlo a intentar
y volverlo a intentar hasta que funcione. Y saber que se está haciendo las cosas conforme a la palabra de Dios. Porque bien nos dice la palabra de Dios de que el que está en la congregación, el que escucha palabra de Dios, su vida no va a ser fácil. Va a ser una vida llena de pruebas, va a ser una vida llena de problemas, llena de dolencias. Y si al primer problema que Dios le pone, a la primera prueba que Dios le pone, renuncia a Dios, pues no está demostrando absolutamente nada. Porque si a la primera prueba que Dios le pone y prefiere buscar ayuda en el mundo y no de lo que tiene conocimiento de Dios, pues sencillamente no está en nada. Y déjeme decirle con total certeza que ni siquiera usted es hijo de Dios. Porque recordemos que la palabra de Dios nos tiene a nosotros un punto intermedio, un punto entre sí o entre no, o entre quizás, tal vez, quizásmente, ¿no? La palabra de Dios, digamos, es como dos polos opuestos, ¿sí? ¿Usted está aquí o está acá? Si está aquí, tiene que meter un brinco re largo, trabajar duro, escudriñar palabra de Dios, escuchar palabra de Dios, memorizar palabra de Dios, orar conforme a la palabra de Dios, para que sea Dios llevándolo al camino de Él. Y para permanecer en ese camino, pues debe seguir haciendo ese trabajo todo el tiempo. Porque para perderse, nomás necesita ver al mundo y observarlo y prestarle atención por un momento y que su corazón se llene de alegría por lo que ve en el mundo. Y ya con eso se desvía totalmente de Dios. El mundo cada vez más quiere ir en contra de la palabra de Dios, quiere ir en contra de Dios y quiere hacer ver que lo que manda la Escritura está mal. Está mal. Siempre y cada vez vamos a ver que el mundo quiere ver como normal las cosas que Dios abomina, que Dios aborrece. Y ya para el mundo esas cosas normal. Para Dios es abominación. Y si para Dios es abominación, entonces para los hijos de Dios, ¿qué debe ser? Abominación. ¿Por qué? Porque nosotros no compartimos lo que comparte el mundo. Al contrario, nosotros llevamos el mensaje de la palabra de Dios al mundo para demostrar que verdaderamente somos diferentes. Para demostrar que Dios está en nosotros. Y si Dios está en nosotros, pues sencillamente tenemos que compartir conforme a lo que está en la Escritura. Debemos tener ese mismo sentir que tuvo Cristo. Sentir de obediencia, sentir de humildad, sentir de paciencia, sentir de bondad. Domingo tras domingo, jueves tras jueves, aquí en este templo se comparte palabra de Dios. Y viene cierto número de personas a escuchar esta palabra de Dios. Pero, ¿cuántos de ustedes viven conforme a esta palabra de Dios? ¿Cuántos viven conforme a la palabra de Dios? Y es ahí donde entraba la pregunta que le hice hace un momento. ¿Cuántas predicaciones ustedes no han escuchado? Yo he escuchado mucha predicación, aparte de la que
He oído presencialmente en la que vengo al templo porque desde pequeño me llevan a la congregación. Y desde pequeño he oído las predicaciones. Y desde pequeño escuchaba a mi papá escuchar predicaciones. Pero entonces, ¿cuántas de todas estas predicaciones que nosotros hemos escuchado se reflejan en nuestras vidas? Por lo menos, ¿cuántas de estas predicaciones nosotros nos acordamos? ¿O somos los que escuchamos y la ignoramos? Somos los que escuchamos y andamos como si nunca lo hubiéramos oído. Y luego, después de que se nos va a hacer una amonestación conforme a lo que se ha compartido, dicen, ¿pero cuándo? ¿Cuándo ustedes me dijeron esto? ¿Cuándo se compartió esto que yo no me acuerdo? Pues claro, ¿cómo se va a acordar si usted ni siquiera está escuchando palabra de Dios? Porque cuando la predicación, la palabra de Dios afecta el ego de la persona, tiene dos reacciones. Una, ablanda su corazón y Dios quita ese ego. O dos, cierra su corazón y Dios endurece ese corazón para que siga en lo que está y siga en su perdición. Y sea esta misma palabra de Dios de condenación para ella. Porque muchas veces hay predicaciones que tocan algún problema que nosotros tenemos. Y nosotros decimos, ya van a empezar otra vez conmigo. No, me la van a echar toda a mí. No, pero es que ese pastor ya sabe mis problemas, entonces ya él viene directo y me machuca y me predica solamente de eso para que hacerme ver a mí las cosas, pero solo yo. Solamente se fija en lo mío. Créame que muchas veces, o bueno, lo digo de mi parte, yo no conozco el problema de ninguno. Yo no sé el problema de ninguno de ustedes. Yo cumplo con lo que Dios ordena en su palabra, que es compartir palabra de Dios. Ya la misma palabra de Dios es la que se encarga de tocar la vida de cada uno de ustedes. Ni siquiera soy yo. Ni siquiera es quien comparte. Ni siquiera es quien lleva el mensaje. Es que la palabra de Dios. Yo no soy nada. Solamente soy instrumento de Dios para compartirle su palabra. Pero el que hace la obra, la que hace la obra todo el tiempo es la palabra de Dios. No es más. Es la palabra de Dios. Versículo 25. Por el contrario, si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios y la obedecen, siempre serán felices en todo lo que hagan, porque la palabra de Dios es perfecta y los libera del pecado. Por el contrario, si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios, algo que veíamos hace unas prédicas, cuando yo compartí, veamos nosotros cómo debe ser la persona, cómo debe ser la actitud de la persona al venir al templo, ¿cierto? Y veíamos ciertos puntos que debe cumplir el Hijo de Dios antes de venir al templo, durante el templo y después de salir del templo, ¿cierto? Como primero veíamos que antes de venir al templo, pues la persona debía arreglarse, debía bañarse y vestirse bien. Vestirse bien. Muchas veces nos vestimos mejor para ir a una cena, nos vestimos mejor para ir a unos cumpleaños, nos vestimos mejor para ir a una reunión familiar que para venir al templo de Dios. Y es ahí donde nosotros estamos fallando. Porque si le estamos dando más importancia a las cosas del mundo que al venir aquí al templo limpios,
y bien vestidos, que cuando vamos a hacer algo del mundo, pues sencillamente tampoco estamos cumpliendo con la palabra de Dios. Pensamos que aquí al venir a la iglesia solamente con ponerme una camiseta, ponerme el jean y ponerme unos tenis y ya salgo, voy para la iglesia porque ya voy rápido. Pensamos que ya sí vamos bien. Que porque voy con la camisa limpia, voy con el pantalón limpio, voy con los zapatos limpios, ya voy bien, pero no. Eso no solamente consiste en eso. Debe venir bien arreglado. Porque usted no se va a presentar ante cualquier persona. Usted no se va a presentar ante una persona, iniciando por ahí. Usted se va a presentar ante la presencia de Dios. Porque en el templo lo que está es la presencia de Dios. Aquí en este momento está la presencia de Dios. Ahora yo les pregunto, ¿cómo se visten ustedes cuando los citan para un matrimonio? Sacan las mejores ropas que tengan, sacan el mejor maquillaje que tengan, sacan los mejores zapatos que tengan, se los ponen y se visten y van a este matrimonio luciendo esas vestiduras. Es más, exacto, como ya saben que lo van a ver con la misma ropa, entonces van y compran una nueva ropa, compran nuevos vestidos, compran nuevas camisas como para los hombres, compran nuevos pantalones y van lo mejor arreglado para que la gente no los critique, para que la gente los vea que están bien presentados, que tienen presencia. Pero cuando van a la iglesia, es la iglesia, ya nadie dice nada, pongamos una camisa, unos tenis, pongámonos el primer jean que aparezca por ahí y ya. Ni siquiera estamos con eso. Porque aquí en esta iglesia, hasta en eso se ve falla. Porque se ve que no le ponen ni siquiera amor para llegar bien arreglados y presentados ante la presencia de Dios. Es más, si ustedes van a venir bien arreglados para presentarse, para que las vean y se vean lujosas o se vean lujosos delante de las demás personas, pues ni siquiera vengan. Porque si usted lo hace con el motivo de que los demás vean de que está bien presentado, de que tiene buena ropa o de que está bien elegante, ni siquiera vengan. Porque entonces va a ser de distracción y su corazón no va a escuchar palabra de Dios. En cambio que si viene bien presentado y su motivo es porque viene a la presencia de Dios, pues sencillamente hágalo como para Dios. Durante el templo lo que veíamos nosotros es que dentro del templo nosotros ¿qué debemos que hacer? Estar callados, lo veíamos con Eclesiastés, estar callados, estando en silencio, prestando todo el tiempo atención. Durante la predicación, ¿qué se debe escuchar? La palabra de Dios, no se debe escuchar nada más. Durante la predicación se debe estar escuchando la palabra de Dios. Palabra de Dios es lo que se debe estar escuchando. Y pase lo que pase en el mundo, pase lo que pase allí afuera, el templo debe estar escuchando palabra de Dios, porque es el momento de escuchar la palabra de Dios. Si en un momento en que se está compartiendo en el templo la palabra de Dios y sucede algo afuera de la iglesia, sucede de pronto un accidente allá afuera y la gente sale y olvida palabra de Dios, pues déjeme decirle que allí está demostrando que usted todavía no es hijo de Dios. Porque le está dando más importancia a lo que sucedió en el mundo que a la palabra de Dios. Claro, si es un accidente grave y si es posible, pues termine de escuchar palabra de Dios, espere que termine por lo menos el templo, el púlpito, la predicación, y allí sí salga a ayudar, como para Dios. Pero sucede algo afuera y una vez la gente sale, uy, a mirar qué fue. ¿A quién le está dando más importancia?
Iglesia, ¿ustedes en la vida qué le dan más importancia? ¿Al ir bien presentados a una reunión del mundo? ¿O a ir bien presentados ante Dios? ¿A estar pendientes todo el tiempo de la palabra de Dios? ¿O a estar pendientes de algo que sucede afuera en el mundo? Por el contrario, si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios y la obedecen siempre, serán felices en todo lo que hagan. De ahí el título de la predicación. Si obedeces, te irá bien. Porque si nosotros obedecemos la palabra de Dios, ¿qué nos dice aquí? Seremos felices en todo lo que hagamos. ¿Qué nos dice más versículo de la Escritura? Entonces todo lo que hagamos nos saldrá bien. Entonces seremos como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué pasa? Prosperará. Entonces, ¿qué pasa si obedecemos? Pues nos irá bien. ¿Qué pasa si obedecemos la palabra de Dios? Nos va a ir bien. Seremos felices. ¿Por qué? Porque pues estamos obedeciendo la palabra de Dios. La vida de un cristiano, la vida de un hijo de Dios, debe ser todo el tiempo de felicidad, porque está creyendo en el Dios verdadero. Y así lo estén matando por creer, debe estar feliz porque está creyendo en el Dios verdadero. Aquellos cristianos del viejo tiempo los quemaban por creer en el Evangelio, y aún estando en la hoguera, estando quemándose, estaban cantando alabanzas porque estaban felices, porque sabían que estaban creyendo en la palabra de Dios. Porque creían en la palabra de Dios. Pero si a nosotros nos llega una situación grave y de una vez nos afligimos y de una vez nos olvidamos de Dios, no estamos en nada. Por el contrario, si nos llega una prueba, por más difícil que sea, debemos estar contentos y alegres porque estamos siguiendo, obedeciendo la palabra de Dios. Y Dios es el que nos da a nosotros la fortaleza y la sabiduría para poder salir de ese problema, para poder seguir adelante. Porque sin Él nosotros no podemos hacer nada. Nos vamos a desgastar, nos vamos a agotar, vamos a seguir sufriendo y no vamos a poder lograr nada. Pero con Dios, Él es el que nos da a nosotros absolutamente todo. Y Dios no nos da más de lo que nosotros podamos soportar. Iglesia, en la noche de hoy, quiero que se queden con este mensaje. Que si nosotros obedecemos la palabra de Dios, nos irá bien. No lo tomen como de pronto como una prédica carismática, ¿sí? Diciendo, no, es que entonces todo lo que vamos a hacer nos va a salir bien, entonces usted va a prosperar, entonces usted va a ser rico, entonces usted va a ser multimillonario. No lo tome de esa manera. Es más, le digo, su vida va a ser de sufrimiento por creer en la palabra de Dios. Dios le va a enviar pruebas todo el tiempo por creer en la palabra de Dios. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Qué nos decía en Deuteronomio 8:2? Decía que Dios todo el tiempo les enviaba pruebas para ver si ellos seguían obedeciendo a Dios, aún en medio de las pruebas. Y que Dios los hacía sufrir para ver si ellos seguían obedeciendo la palabra de Dios, aún en medio de su sufrimiento. Y esa es la vida del cristiano. No es una vida fácil. No va a ser una vida color de rosa. Por el contrario, es una vida de prueba que todo el tiempo
va a estar usted buscando a Dios para que lo llene de fortaleza. Y va a estar feliz, contento, alegre, porque sabe que está obedeciendo la palabra de Dios. ¿Qué más felicidad podemos nosotros tener que saber que estamos permaneciendo en el principio de la sola Escritura? ¿Podemos tener mayor felicidad que esta? ¿No? Porque la mayor felicidad que nosotros tenemos es creer en Dios y saber que es el único Dios verdadero, que es el único que nosotros debemos que adorar, debemos que honrar, debemos que buscar. Porque como bien lo decía en Isaías 40, el que se leyó en la oración, el mundo hace ídolos de plata, hace ídolos de oro, hace ídolos con diamantes, con todas las piedras preciosas. Los que son pobres, dice ahí, hacen ídolos de madera, hacen ídolos con tela, hacen ídolos con lo que primero se les ocurra. Pero nada de eso les va a servir. Nada de eso los va a ayudar. Porque Dios no se compara con nada. Si nosotros tuviéramos la oportunidad de comparar a Dios, no lo podríamos comparar. Porque ¿qué dice su palabra? Dios no se compara con nada. Y si usted piensa que Dios se puede comparar con algo, pues entonces tiene su pensamiento en otro Dios y no en el Dios de la palabra. Iglesia, no olviden el mensaje de la palabra de Dios. No olviden la palabra de Dios, no olviden esta palabra de Dios que Dios les comparte por medio del pastor Pedro, del pastor Felipe, de los predicadores que tiene aquí. No olviden ese mensaje de la palabra de Dios. Y no solamente no lo olviden, sino pónganlo en obra en sus vidas. No solamente se queden con esa teoría, sino que pónganlo en práctica, para que se vea reflejada todo el tiempo la palabra de Dios. Y sean ustedes esparciendo no ese mal olor de un creyente que solamente viene y sigue su vida normal, sino que sean compartiendo ese olor de la palabra de Dios, ese olor fragante de palabra de Dios. Padre Celestial, te damos gracias, Dios, en la noche de hoy, por eso, Padre, por tenernos, Dios, aquí reunidos, adorándote, Padre Celestial, buscando de ti, por eso, Padre. Por eso, Dios, por eso, Padre, permite, Dios, de que siempre todo lo que hagamos sea como para ti, Dios Santo. De que siempre te adoremos, siempre te busquemos, Padre Celestial, y que siempre permanezcamos en el principio de la sola Escritura, Dios. Guárdanos, protéjanos y cuídanos, Padre Celestial. En el nombre de tu Hijo amado, Padre, fortalece nuestro espíritu, Dios, y aumenta nuestra fe, Padre. Amén.